Sobre su escritorio, una carpeta roja con letras doradas, confidencial, Operación Ecatepec. Harfuch no pestañeó. Sabía que no era un caso más. Era el principio de algo mucho más profundo. No un operativo cualquiera, sino el inicio de la investigación más delicada contra una forma de crimen que se había camuflado con sellos oficiales, firmas notariales y discursos de legalidad. 23 funcionarios públicos. Todos en activo. Todos protegidos por uniformes, sellos y cargos. Todos implicados en una red de desalojos masivos que operaba con brutal eficiencia en uno de los municipios más densamente poblados del país, Ecatepec. Las víctimas no eran criminales, no eran ocupas. Eran familias con papeles en regla, mujeres con hijos, hombres mayores con pensiones mínimas, y sí, ancianos. Ancianos desalojados por orden de quienes juraron protegerlos. El Estado convertido en agresor. La carpeta roja contenía más que nombres. Contenía rostros, firmas, fotos de casas marcadas con tiza, documentos alterados, lágrimas, gritos y un silencio institucional que ya no podía ser tolerado. Harfuch lo dijo en voz baja. Esto es despojo disfrazado de legalidad. Es crimen institucionalizado. Y así comenzó la operación. Sin cámaras, sin flashes, con un solo objetivo: devolverle al Estado su verdadero papel, el de protector, no verdugo. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Quién fue la primera víctima de esta maquinaria silenciosa? ¿Y cómo una simple abuela se convirtió en la chispa que encendió la verdad? Vor. La historia comienza con una casa robada y una anciana que no se dejó vencer. La historia comenzó en una calle sin pavimentar de la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Eran las 10:42 de la mañana cuando doña Carmen Rodríguez, de 74 años, regresó a su casa tras casi 3 semanas de hospitalización por una neumonía severa. Con un bastón en la mano y una bolsa de medicamentos colgando del brazo, se encontró con una escena que parecía sacada de una pesadilla: la cerradura cambiada, un letrero nuevo de propiedad en litigio y una familia desconocida viviendo en su sala. Intentó tocar, llamó a la policía, mostró escrituras originales con fecha de 1991. Nadie la escuchó. 2 horas más tarde, fue escoltada por 2 agentes municipales que en vez de ayudarla la amenazaron con detenerla por usurpación de propiedad. Ese día, comenzó la historia que acabaría derrumbando una red de corrupción que se escondía tras escritorios del ayuntamiento. Doña Carmen había sido víctima de un despojo institucionalizado. Un documento notarial falso, firmado durante su hospitalización, había transferido su propiedad a una empresa fachada registrada bajo el nombre de un prestanombres fallecido desde 2018. El fraude no solo era evidente, era sistemático. Lo que nadie esperaba es que ella no se rendiría. Desde un pequeño albergue de la iglesia de San Agustín, comenzó a redactar cartas. La primera llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la segunda, a una periodista comunitaria. La tercera, al buzón de denuncias del Despacho de Seguridad Federal. Una semana después, la carpeta roja con su nombre llegó al escritorio de Harfuch. En Ecatepec, entre enero de 2023 y marzo de 2025, se registraron más de 114 juicios de desalojo express, la mayoría iniciados por nuevos propietarios con títulos registrados en serie. Más de 310 adultos mayores figuran como víctimas directas, muchos sin red familiar, sin defensa legal, sin voz. Pero fue la voz de Carmen la que rompió el patrón. Este caso nos obliga a reflexionar. ¿Qué sucede cuando el Estado no solo abandona a los más vulnerables, sino que participa activamente en su desplazamiento? Y más allá de la indignación, surge la pregunta educativa: ¿qué hacer si un ciudadano regresa a su vivienda y encuentra ocupantes con documentos sospechosos? Lo primero, no enfrentarse directamente. Segundo, acudir a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Tercero, solicitar una verificación catastral inmediata y copia certificada del folio real. Y cuarto, exigir peritaje caligráfico de las firmas registradas. El caso de doña Carmen no fue solo un robo. Fue el reflejo de un sistema que silencia a quienes ya nadie mira. Pero esa vez, el silencio no ganó. ¿Y si el crimen no está en la calle, sino sentado al otro lado del escritorio? La investigación apenas comenzaba. La verdadera sorpresa no estaba en la calle, sino tras las puertas con placas doradas. En el edificio de desarrollo urbano de Ecatepec, en el piso 3, funcionaba una célula burocrática tan eficiente como letal. Un notario público del Distrito 43 firmaba hasta 12 escrituras por semana. El director jurídico del IFREM validaba los registros en menos de 48 horas.
y un puñado de funcionarios menores, con nombres desconocidos pero poder absoluto sobre el destino de miles de hogares, movían las piezas como en un tablero mafioso. Los agentes encubiertos detectaron patrones idénticos. Propiedades con adeudos catastrales eran seleccionadas, documentos eran recreados en oficinas del registro público y los desalojos ejecutados con respaldo policial. En menos de 30 días, una casa pasaba de estar habitada por un anciano a estar registrada por una constructora inexistente. Esto no era un error, era un sistema. Un sistema donde el uniforme no protegía, lo habilitaba todo. ¿Cómo se convierte un burócrata en cómplice? ¿Cuándo deja de sellar documentos y empieza a destruir vidas? Lo invisible no siempre está en la sombra. A veces, viste saco y corbata y firma con tinta negra. Volper. ¿Quiénes estaban detrás de las fachadas sociales que financiaban este entramado? Las órdenes de desalojo no siempre llegaban firmadas por un juez, a veces venían acompañadas por pancartas, megáfonos, cadenas humanas y frases como «La tierra es del pueblo» o «Vivienda digna para todos». Lo que parecía una protesta social legítima era en realidad la fase operativa de un fraude milimétrico. 3 grupos encabezaban el esquema: USON, Unión Social Organizada Nacional, GOP, Grupo de Organización Popular, y la Unión 300, todos con registro activo como asociaciones civiles, todos con redes de captación en colonias populares, y todos con vínculos directos a funcionarios públicos detenidos por Harfuch. El método era casi siempre el mismo: identificar propiedades vulnerables, casas con dueños ausentes, adultos mayores solos, terrenos con problemas registrales e invadirlas con apoyo de supuestos luchadores sociales. Mientras los vecinos eran intimidados con gritos de justicia, las escrituras eran falsificadas en oficinas del IFREM y las redes sociales de los movimientos los presentaban como resistencias populares. En una grabación clave obtenida por Inteligencia Federal, el líder de la Unión 300, Francisco N., alias el profesor, lo dijo sin rodeos: «Esto no es robo, es justicia social revolucionaria. Si el gobierno no reparte, nosotros tomamos lo que nos toca». Las palabras fueron pronunciadas frente a más de 50 brigadistas reunidos en una bodega del barrio Santa Clara, Coatitla. Muchos eran jóvenes, desempleados, captados con promesas de becas o viviendas. Otros, expolicías o gestores que sabían mover papeles. Nadie imaginaba que detrás de cada movilización había una lista de propiedades ya marcadas, un objetivo por semana, un sistema disfrazado de causa. La crítica política es inevitable. Cuando una bandera social deja de ser legítima y se convierte en arma del despojo, ¿cómo distinguir entre una lucha real y una operación encubierta? Valor educativo. Una organización social legítima defiende derechos, no los viola, no amenaza a ancianos, no falsifica documentos, no privatiza la justicia. Números signos de alerta. Uso frecuente de discursos revolucionarios sin respaldo legal. Líderes con historial penal o vínculos con autoridades. Amenazas o avisos de ocupación sin procesos judiciales. Solicitudes de dinero a cambio de protección o inclusión en padrones de vivienda. Las fachadas eran perfectas. Páginas web, logos, incluso recibos con RFC. Pero detrás de cada membrete se escondía una red criminal con ramificaciones nacionales. Ecatepec fue solo la punta del iceberg. La pregunta ahora es: ¿cuál fue el rol de los notarios que legitimaron este atraco legalizado? ¿Cuántas firmas vendieron el derecho más básico, tener un techo seguro? Mientras las cámaras enfocaban a los funcionarios esposados y los titulares hablaban de desalojos ilegales, lo más peligroso del caso no se encontraba en la calle, sino en los escritorios, en computadoras, en sellos oficiales, en claves de acceso digital. Y en una palabra que pocos mexicanos conocen pero que decide el destino de cada propiedad: IFREM. El Instituto de la Función Registral del Estado de México, conocido como IFREM, es la entidad encargada de inscribir, verificar y resguardar los registros públicos de propiedad. En teoría, es el corazón legal que garantiza que una casa sea de quien dice ser su dueño. En la práctica, en Ecatepec, se había convertido en el sistema nervioso de un fraude de proporciones históricas. Durante la investigación dirigida por Harfuch, una unidad de inteligencia cibernética logró interceptar una serie de mensajes entre notarios del Distrito 41 y funcionarios del IFREM con sede en Toluca. Los chats eran claros, brutales, impunes. ¿Cuánto me toca por ese lote en las Américas? Ya está el folio listo, solo falta el traspaso. Mismo sistema, punto rojo, firma y va para dentro. Manda el depósito, ya sabes la cuenta. Y te libero 5 más esta semana.
El sistema de puntos rojos era un código interno para designar expedientes falsificados que serían priorizados. Una vez marcado un punto rojo, el trámite se aceleraba. Un folio nuevo, una firma apócrifa, un certificado de no gravamen forjado. En menos de 72 horas, la propiedad pasaba de manos digitalmente sin que el propietario original se enterara. Todo respaldado por claves institucionales y firmas legítimas de personas que sabían perfectamente que estaban vendiendo justicia. Uno de los notarios más mencionados, con oficina en la colonia Valle de Anáhuac, registró 127 propiedades en menos de 6 meses, todas con coincidencias de procedimiento. Las direcciones se repetían, los nombres de los compradores eran prestanombres, las actas, impresas con el mismo tipo de fuente y selladas con la misma tinta. Era una fábrica de legalidad falsa, bendecida por el propio sistema registral. Una funcionaria del IFREM, cuya identidad permanece reservada por seguridad, declaró bajo resguardo: nos daban bonificaciones por eficiencia. Pero sabíamos que esos folios eran ilegales. Si alguien dudaba, lo transferían o lo callaban. Nadie quería perder su trabajo por una casa más. Y mientras eso sucedía, cientos de familias eran expulsadas sin juicio, sin notificación previa, sin derecho a defensa. Todo con documentos en regla. Esta operación reveló algo aún más grave: la vulnerabilidad estructural de los sistemas de registro en México. La digitalización, que debía traer transparencia, fue utilizada para borrar huellas, alterar tiempos y disfrazar crímenes. Valor educativo. ¿Cómo funciona el registro legal de una propiedad? El propietario debe contar con una escritura pública firmada por notario. Dicha escritura se inscribe en el IFREM y se asigna un folio real, que es único y vinculante. Cualquier cambio de propietario debe pasar por una notaría certificada y generar una nueva inscripción con fecha, valor catastral y antecedentes. Un ciudadano puede consultar gratuitamente el estatus legal de su propiedad en línea si sabe cómo hacerlo. Pero, ¿qué ocurre cuando el mismo sistema que debe proteger permite el crimen? ¿Cuándo las claves de acceso están en manos de quienes venden justicia por transferencia bancaria? Durante los cateos realizados por la Secretaría de Seguridad, se incautaron 14 computadoras, 8 discos duros y 3 USB con bases de datos paralelas. Allí se detectaron folios duplicados, matrices de firma digital robadas y un documento titulado Ruta de Propiedades Aprovechables, 2024-2025. En ese listado había más de 680 viviendas, la mayoría en colonias con alta población adulta mayor. La conclusión fue demoledora. Los fraudes no empezaban con el allanamiento físico, sino con el allanamiento legal. Todo comenzaba con una firma vendida, una firma oficial. La reflexión institucional es urgente. ¿Cuántos IFREM más en el país están operando con las mismas grietas? ¿Cuántas casas se pierden cada mes no por violencia armada, sino por violencia burocrática? Harfuch, en una rueda de prensa realizada desde Palacio de Gobierno en Toluca, no dejó espacio para ambigüedades. Vamos a proponer una reforma nacional al sistema registral. No más claves únicas sin control. No más firmas sin auditoría. Porque mientras un folio falso tenga el mismo peso que una vida construida durante décadas, la justicia no tiene sentido. El caso de Ecatepec no es solo un escándalo local. Es el espejo de una realidad nacional. El crimen no siempre lleva pasamontañas. A veces, firma con pluma de tinta azul y cobra por transferencia. Dodier. Pero si los papeles estaban listos, ¿quiénes ejecutaban físicamente los desalojos? ¿Quién entraba con violencia a las casas señaladas? La respuesta estaba por llegar. Un nombre surgía de los informes tácticos: los Gastones. Un brazo armado invisible, pero letal. No usaban uniformes oficiales, pero caminaban como si los tuvieran. Eran rápidos, organizados y violentos. Actuaban de madrugada, entre las 2:00 y las 4:30 de la mañana, cuando los vecinos dormían y los teléfonos de emergencia no respondían. Así operaban los Gastones, el brazo armado del fraude inmobiliario en Ecatepec. El nombre surgió en múltiples denuncias vecinales. Vinieron unos hombres grandes, con radios y botas militares. Gritaban que tenían orden. Uno dijo que venían de parte del gasto. Así lo relató María Eugenia, una mujer de 67 años, desalojada sin previo aviso en la colonia La Florida. Su casa fue ocupada en menos de 10 minutos. Ella quedó en la banqueta, sin documentos, sin respuesta, sin justicia. La investigación reveló que los Gastones no eran simples matones, eran expolicías municipales y estatales que, tras ser dados de baja por faltas graves,
Fueron reclutados como fuerza de choque privada al servicio de funcionarios corruptos y notarios involucrados en el esquema. Recibían pagos quincenales en efectivo, entrenamientos en predios abandonados de Chimalhuacán y acceso a información catastral confidencial. Una operación encubierta del equipo de Harfuch logró documentar uno de sus despliegues. Cámaras ocultas instaladas en postes de la colonia San Agustín captaron la llegada de 3 camionetas sin placas. En 5 minutos, los sujetos rompieron un portón, sacaron a una familia de 4 personas, incluido un menor con discapacidad, y colocaron una manta con el logo de una organización social falsa. Nadie presentó papeles. Solo gritaron: "No opongas resistencia, ya no es tu casa". Lo más perturbador: la policía nunca apareció, y cuando llegó, 40 minutos después, solo preguntó si había heridos. No hubo detenidos, no hubo investigación, solo indiferencia. Crítica social. El caso de los Gastones pone en evidencia la creciente militarización informal de la vida urbana en México. Cuando la fuerza legítima del Estado es subcontratada por intereses criminales, el ciudadano queda en tierra de nadie. Los derechos humanos no son solo violados, son ignorados por sistema. Valor educativo. ¿Qué hacer ante un desalojo ilegal con violencia? Documentar todo en video desde un lugar seguro. Solicitar presencia de un notario independiente o defensor de derechos humanos. Denunciar formalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Exigir el folio real del inmueble en el IFREM para verificar legalidad. Nunca firmar documentos sin asesoría legal, ni aceptar indemnizaciones sin dictamen judicial. Los Gastones fueron identificados por al menos 27 casos en 3 municipios: Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Su modus operandi era siempre el mismo: sorpresa, intimidación, silencio. Pero la operación de Harfuch esta vez no iba a terminar en silencio. Doble CEO. ¿Cómo logró el equipo federal infiltrarse sin ser detectado? ¿Y qué descubrieron dentro del corazón de la maquinaria? La siguiente fase se llamaría infiltración y monitoreo. La madrugada del 4 de abril de 2025, 3 hombres vestidos como inspectores del catastro entraron al edificio Benito Juárez de la Dirección de Desarrollo Urbano de Ecatepec. No llevaban armas visibles, tampoco llevaban placas, pero cada uno portaba un microdispositivo de grabación de alta sensibilidad, camuflado en los botones de sus camisas. Lo que parecía una revisión técnica era, en realidad, el inicio de una operación encubierta autorizada directamente por la Secretaría de Seguridad Nacional y coordinada por Omar García Harfuch. Durante semanas, los agentes encubiertos se infiltraron en reuniones administrativas, simulaciones de entregas sociales y hasta actos públicos donde se formalizaban traspasos ilegales con total impunidad. En paralelo, un software judicial con autorización federal escaneaba en tiempo real las conexiones entre escrituras sospechosas, folios duplicados y transacciones notariales cruzadas. Cada coincidencia activaba una alerta, y cada alerta se convertía en prueba. Uno de los momentos clave ocurrió en una sala de juntas del 3er piso del Palacio Municipal de Ecatepec, a las 11:17 a.m. Una cámara oculta captó al director jurídico del IFREM diciendo: "Mira, estos 5 folios ya tienen comprador. El notario 12 los va a legitimar y Gastón hace el resto esta noche. Tú solo firma aquí, lo demás ya está arreglado". En ese instante, el equipo de Harfuch supo que los crímenes no eran aislados. Eran sistemáticos, jerárquicos y protegidos desde las más altas esferas municipales y estatales. Había una cadena de mando, una división de funciones y un esquema logístico tan preciso como cualquier operación criminal del narcotráfico, pero con papeles legales. Se instalaron 24 cámaras encubiertas en puntos clave: registros públicos, notarias, oficinas de planeación, despachos sociales. Las imágenes revelaron pagos en efectivo, intercambio de sobres, reuniones privadas nocturnas en estacionamientos vacíos. Incluso se captaron listas impresas con nombres de familias marcadas como blanco fácil, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, migrantes sin constancia de propiedad reciente. Valor cívico. Esta operación demostró que una fiscalía independiente y un equipo de inteligencia civil bien entrenado pueden desmantelar redes criminales institucionalizadas sin necesidad de exhibicionismo mediático, sin balazos, sin persecuciones, solo con método, tiempo y convicción de justicia. Los agentes involucrados no solo documentaron delitos, también protegieron víctimas en tiempo real. En uno de los casos, interceptaron un desalojo ilegal en la colonia Nuevo Paseo de San Agustín, donde una viuda de 82 años
estaba a punto de ser arrojada de su hogar por falsificación notarial. La intervención evitó la pérdida y permitió abrir una carpeta judicial completa, con responsables plenamente identificados. Valor educativo. ¿Cómo se arma un caso judicial sólido sin comprometer la legalidad? Recolección de pruebas con autorización judicial previa. Registro audiovisual validado por cadena de custodia. Cruce de datos con registros oficiales certificados. Declaraciones de testigos con respaldo institucional y protección de identidad. Ingreso de pruebas al Ministerio Público en tiempo real con validación digital. Cada paso de la operación fue documentado bajo el protocolo Tierra Limpia, un modelo de investigación usado previamente en casos de corrupción de alto impacto. Harfuch lo adaptó para un entorno municipal dominado por impunidad estructural. A las 5:33 de la mañana del 25 de abril, los 23 funcionarios públicos implicados fueron detenidos simultáneamente en 7 ubicaciones distintas, 5 oficinas gubernamentales, una casa de seguridad y un restaurante, donde se reunían semanalmente para cerrar cuentas. En sus dispositivos se encontraron 849 archivos incriminatorios, 61 audios de coordinación operativa y 19 transferencias no declaradas. La maquinaria había sido desactivada desde dentro, sin ruido, sin fuego, pero con evidencia suficiente para sostener cargos federales. Dodosei. ¿Quién financió el aparato? ¿De dónde salía el dinero que lubricaba esa red de silencios? La respuesta llevará a un terreno aún más escandaloso. Fundaciones, campañas políticas y dinero que olía a tierra, pero venía de muy arriba. Detrás de cada folio falsificado, de cada desalojo encubierto y de cada organización social que prometía vivienda al pueblo, había algo más grande, más silencioso, más estructural. Se llamaba Futuro Próspero A.C. y aparecía en todos los caminos financieros investigados por el equipo de Harfuch. Registrada legalmente como Fundación de Desarrollo Comunitario, Futuro Próspero tenía su sede en una modesta oficina de 2 pisos en la colonia Valle de Aragón, pero sus movimientos bancarios contaban otra historia. Entre enero de 2023 y abril de 2025, recibió donaciones por más de 28 millones de pesos, supuestamente destinadas a programas de alfabetización y vivienda popular. Sin embargo, solo el 1.4% fue comprobado con facturas válidas. El resto desaparecía entre transferencias cruzadas, contratos inflados y depósitos en efectivo. Una auditoría encubierta reveló el verdadero uso de esos fondos: financiar movilizaciones de la Unión 300, pagar sobresueldos a notarios colaboradores y, algo aún más grave, apoyar campañas locales con recursos ilícitos. En las grabaciones obtenidas por agentes encubiertos, se escucha a un operador financiero diciendo: «Ya está la ruta para la campaña de San Cristóbal. La mitad entra como donativo, la otra por servicios de asesoría. Nadie revisa». El escándalo alcanzó su punto más crítico cuando se descubrió que uno de los firmantes de la fundación era Mauricio N., hermano del entonces secretario de Gobierno del Estado de México. Aunque no aparece en los documentos oficiales de los desalojos, su participación en la red financiera fue calificada como conocimiento operativo indirecto, lo que llevó a la apertura de una carpeta federal bajo reserva. La relación entre política y crimen no era accidental, era funcional. La Unión 300 no solo invadía casas, también movilizaba votantes, llenaba mítines y garantizaba presencia territorial para ciertos candidatos. A cambio, obtenía protección institucional y acceso a expedientes de propiedad antes de que fueran publicados oficialmente. Crítica institucional. Lo sucedido en Ecatepec nos obliga a revisar una verdad incómoda: ¿hasta qué punto la política local vive del clientelismo? ¿Y a partir de qué momento cruza la línea hacia el crimen organizado disfrazado de estructura social? Valor educativo. ¿Qué es el financiamiento ilícito electoral y cómo se disfraza? Primo. Fundaciones fachada. Reciben donaciones que en realidad son blanqueo de dinero. Servicios simulados. Empresas fantasmas cobran por asesorías inexistentes. Gastos de campaña en efectivo. No se reportan al INE, pero cubren espectaculares, acarreados y transporte. Vínculos familiares o indirectos. Operan en zonas grises legales para proteger al político visible. La investigación avanzaba rápido, pero el dinero se movía aún más rápido. Vol. ¿Cómo responder ante una red que combina poder legal, financiamiento electoral y violencia organizada? La respuesta estaba en marcha. Se llamaría Operación Restitución, una intervención federal sin precedentes. A las 4:00 del 27 de abril de 2025,
Mientras la mayoría de los habitantes de Ecatepec dormía, comenzó uno de los despliegues más precisos y silenciosos de los últimos años. El nombre en clave: Operación Restitución. Objetivo: desmantelar una red criminal institucionalizada y devolver a las víctimas lo que nunca debió serles arrebatado. Coordinada desde el Centro Nacional de Inteligencia en Campo Marte, la operación involucró a Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, bajo el mando táctico del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Era una acción quirúrgica, multiestructural y absolutamente legal, ejecutada con una sincronización milimétrica. 35 allanamientos simultáneos, 23 órdenes de aprehensión previamente autorizadas por jueces federales, drones de reconocimiento térmico, inhibidores de señal digital y equipos de intervención cibernética bloquearon en tiempo real toda comunicación entre los implicados. El epicentro: colonias como Jardines de Morelos, San Agustín, Ciudad Azteca y La Florida, donde se habían concentrado los despojos más graves. Uno de los objetivos prioritarios, los hermanos Méndez, coordinadores logísticos entre el IFREM y la Unión 300, fueron capturados mientras intentaban huir en una camioneta blindada por la vía Morelos. En el vehículo se encontraron 14 carpetas notariales originales, una laptop con software de edición registral y 750,000 pesos en efectivo. En otra acción, Eduardo Salazar, operador financiero de la Fundación Fachada Futuro Próspero, fue interceptado en pleno vuelo privado por un helicóptero de la Marina cuando intentaba cruzar hacia Chiapas con rumbo a Guatemala. Las imágenes de la intervención no fueron difundidas inmediatamente. No hubo espectáculo mediático. La estrategia de Harfuch fue clara: primero justicia, luego transparencia. Solo después de confirmar el cumplimiento de los protocolos y derechos de los detenidos, se liberó a la prensa un comunicado técnico con los nombres de los funcionarios arrestados, los delitos imputados y los bienes asegurados. La operación permitió el aseguramiento de 42 propiedades robadas, listas para ser restituidas, 11 cuentas bancarias congeladas, 3 servidores con bases de datos paralelas del IFREM, 18 armas de fuego registradas a nombre de escoltas privados sin licencia vigente. Valor institucional. Operación Restitución se convirtió en un hito en la historia reciente del Estado mexicano, no por su tamaño, sino por su significado. Demostró que el Estado democrático sí puede actuar con contundencia, legalidad y ética ante redes criminales protegidas desde dentro. Valor educativo. ¿Cómo se ejecuta una operación táctica legalmente autorizada? Inicio con denuncias formalizadas ante el Ministerio Público. Investigación encubierta validada por jueces federales. Intervenciones físicas y digitales con orden judicial. Participación de fuerzas mixtas con jurisdicciones coordinadas. Cadena de custodia y protocolos de respeto a derechos humanos en todas las detenciones. Lo que parecía imposible desarticular una red político-criminal con ramificaciones notariales, financieras y sociales había comenzado a quebrarse. Doyue. Pero aún faltaba la parte más difícil. ¿Qué pasaría con las víctimas? ¿Se haría justicia o solo espectáculo? Lo que vino después sería el verdadero desafío: la restitución moral, legal y humana de quienes lo habían perdido todo. La operación había sido un éxito táctico, pero apenas comenzaba la batalla más compleja, la judicial. A las pocas horas de los arrestos, una oleada de presión mediática y política se desató sobre el equipo de investigación. Columnas de opinión defendiendo a los detenidos, juristas cuestionando la legalidad de los allanamientos y hasta legisladores denunciando una supuesta persecución electoral disfrazada de justicia. La maquinaria del poder reaccionaba. Los victimarios no estaban solos. Desplegaron abogados de élite, con despachos vinculados a jueces, exmagistrados y figuras políticas de alto perfil. Algunos casos se judicializaron en juzgados de Toluca y Naucalpan, donde históricamente las redes de influencia han frenado procesos incómodos, pero Harfuch no retrocedió. Con apoyo del Poder Judicial Federal, se solicitaron traslados de competencia y observadores internacionales en las audiencias clave. Mientras tanto, se lanzó un programa especial de restitución patrimonial. Coordinado por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Agraria, el programa ha logrado, hasta ahora, restituir 31 viviendas a sus legítimos propietarios, con acompañamiento psicológico, asesoría legal gratuita y medidas de protección. Entre los beneficiarios, 4 adultos mayores, una mujer víctima de cáncer y una familia desplazada con 3 niños. Paralelamente, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma urgente al IFREM, incluyendo la auditoría en tiempo real de folios digitales,
la obligación de verificación notarial cruzada y la trazabilidad pública de movimientos catastrales. Valor educativo. ¿Cómo se revierte legalmente un fraude inmobiliario? Se inicia con una denuncia formal. Se realiza peritaje de firmas, sellos y antecedentes del folio. Se detecta falsedad y se solicita cancelación judicial. El inmueble entra en proceso de restitución, validado por jueces civiles y registros públicos. La gran pregunta, sin embargo, sigue latente. ¿Qué tan resiliente es nuestro sistema judicial cuando se enfrenta al poder político-económico que controla notarías, medios y tribunales? El juicio apenas ha comenzado. Pero por primera vez, las víctimas no están solas. Ecatepec no fue el fin, apenas un capítulo. 3 días después de la última restitución de vivienda, Omar García Harfuch fue convocado a Veracruz, donde madres solteras y adultos mayores denunciaban un patrón idéntico: despojos silenciosos, escrituras manipuladas, violencia disfrazada de ley. El trabajo no termina, pero cada propiedad recuperada, cada familia defendida, es un ladrillo más en la reconstrucción del tejido social. No se trata solo de justicia legal, sino de algo más profundo: recuperar la fe en que el Estado puede proteger, no destruir. Las cámaras ya se fueron. Los titulares se han apagado. Pero lo verdaderamente importante empieza ahora. Vigilar, denunciar, acompañar. No basta con detener a los culpables. Hay que reconstruir lo roto: la confianza, la ley, el hogar. Omar García Harfuch. Valor educativo. ¿Qué puedes hacer tú? Consulta tu folio real en el portal del IFREM. Denuncia cualquier irregularidad ante el Ministerio Público. Exige que las autoridades locales publiquen el historial de propiedad de forma abierta. Primero, forma redes vecinales de monitoreo catastral. Apoya a víctimas, comparte su historia y no guarde silencio. Porque la impunidad crece donde el ciudadano calla. Y la justicia comienza donde alguien se atreve a mirar y actuar. Comparte este audio. Guarda este episodio. Comenta si en tu colonia ha pasado algo parecido. La vigilancia ciudadana es nuestra mejor defensa. Nos vemos en la próxima historia.